Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy la segunda sesión del primer tema, bioelementos y biomoléculas inorgánicas. En el vídeo anterior estuvimos considerando el nivel de organización atómico, los bioelementos, sus enlaces, sus interacciones, y ya a partir de esta sesión pasamos al siguiente nivel de organización, el nivel de organización molecular. Concretamente, en esta sesión hablaremos especialmente del agua. Recuerda que esta serie de clases intentan ser una ayuda para que superes con éxito el examen de biología de la selectividad. Vamos a comenzar. Voy a comenzar hablándote de una bacteria que, si no has oído citar todavía, este año te vas a aburrir de escucharla. Se trata de la famosa Escherichia coli. Es una bacteria que vive de forma simbionte en nuestros intestinos, en nuestro intestino. Bueno, pues la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas moléculas aproximadamente crees que puede contener una humilde Escherichia coli, una humilde célula de Escherichia coli, una célula procariota, una bacteria, un ser infame, minúsculo? Bien, ¿cuántas moléculas consideras que puede tener? Venga, te dejo que pienses un poquito y enseguida te lo voy a desvelar. Efectivamente, fijaos, en esta tabla podemos ver la composición molecular de una célula de Escherichia coli. Aquí tenéis representados todos los tipos de moléculas que pueden aparecer en la célula de Escherichia coli. Fijaos que algunas son inorgánicas, como el agua, o iones, es lo que solemos llamar sales minerales, de modo que hay biomoléculas que son inorgánicas. Todos los demás, proteínas, ácidos nucleicos, dentro de ellos ADN y ARN, polisacáridos, lípidos, monómeros e intermediarios, todos estos son moléculas orgánicas. De modo que las biomoléculas vamos a ver que pueden ser orgánicas e inorgánicas. En este primer tema solo vamos a hablar de las moléculas, de las biomoléculas inorgánicas. Bueno, pero respondamos la pregunta. ¿Cuántas moléculas? Bueno, pues si observas en la columna de la derecha tienes la solución. Más de 6.500 moléculas en una triste, minúscula célula procariota. Una pasada, ¿verdad? Bueno, sigamos. Otra cosa que quería recordarte sobre los bioelementos y su presencia en las biomoléculas. Aquí tenemos en esta tabla los 6 famosos bioelementos primarios. ¿Te acuerdas de Chomps? Bueno, es muy importante que sepas sus principales características químicas. En concreto, el número de electrones de valencia que tienen y el número, claro, en consecuencia, el número de enlaces covalentes que pueden producir. Entonces, fijaos, en el hidrógeno hay un único electrón de valencia en la última capa, de modo que para llenarla hace falta un electrón más. Eso quiere decir que formará un enlace covalente nada más. Cada átomo de hidrógeno necesita formar un enlace covalente. Bien, pasemos al oxígeno. Fijaos, aquí tenéis el oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en la última capa. Eso quiere decir que se completa con 2 electrones y que por lo tanto tiene que formar 2 enlaces covalentes. O pueden ser 2 enlaces covalentes sencillos o un enlace doble. El azufre tiene exactamente las mismas características que el oxígeno. 6 electrones en la última capa, necesita 2 para completar la estructura de octeto, de modo que forma 2 enlaces covalentes. El nitrógeno tiene 5 electrones en la última capa, así que necesita compartir
3 electrones, para de esa forma poder formar 3 enlaces covalentes. El átomo de fósforo tiene 5 electrones en la última capa. El átomo de fósforo tiene que formar 5 enlaces covalentes. Lo vamos a ver, por ejemplo, en los fosfatos, que es la molécula en donde aparece preferentemente el fósforo en los seres vivos. Habrá un doble enlace y 3 enlaces sencillos. Y por último, importantísimo, te tienes que acordar de todo, pero sobre todo de este y del hidrógeno, el carbono. 4 electrones en la última capa. Eso quiere decir que necesita compartir 4 electrones y que por lo tanto va a formar 4 enlaces covalentes. De aquí podemos pasar ya a los grupos funcionales, una vez que sabemos todas estas características. Los grupos funcionales los has estudiado o los deberías haber estudiado en el capítulo de química orgánica de la asignatura de física y química de primero. En esta tabla te he puesto los más importantes de los que aparecen en las moléculas biológicas. Te los tienes que saber reconocerlos. Es importantísimo, porque si no te vas a perder con todas las biomoléculas. No vas a poder distinguir lípidos de glúcidos, de proteínas. Es importantísimo que aprendas a reconocer todos estos grupos funcionales. Mira, te los he agrupado de una forma que me parece más o menos sencilla. Mirad, el grupo hidroxilo es este de aquí. Consiste en tener un átomo de oxígeno unido a un átomo de hidrógeno. Ese grupo se llama grupo hidroxilo. El grupo en sí se une a esta R, que es el esqueleto hidrocarbonado, es decir, una serie de átomos de carbono e hidrógeno unidos entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, puede haber uno o puede haber más grupos funcionales, pero con que haya un OH ya hay un hidroxilo. Las moléculas que tienen este grupo reciben el nombre de... Eso es, alcoholes. Muy bien. Venga, vamos a por la siguiente. El siguiente grupo funcional realmente es esta parte de aquí. Un átomo de carbono unido a un doble enlace de oxígeno. Y se llama grupo carbonilo. Ojo, no me confundas grupo funcional con el nombre de la molécula. El grupo funcional es carbonilo. Bien, ¿qué ocurre? Que este grupo funcional, si se encuentra en el extremo de una molécula, además del doble enlace con oxígeno, siempre va a llevar un hidrógeno para completar los 4 enlaces del carbono. Y entonces, a la molécula, que no al grupo funcional, recuerda, grupo funcional carbonilo, pero la molécula recibirá el nombre de aldehído. Sin embargo, otra posibilidad es que el grupo carbonilo se encuentre en una parte intermedia, en una zona interna de la molécula, y entonces la molécula se llama cetona. ¿Vale? Por favor, no confundas esto. Carbonilo es el nombre del grupo. Cetona o aldehído son los nombres de las moléculas. Muy bien, pasamos al siguiente grupo. El siguiente es el grupo carboxilo. Bien, lo puedes encontrar escrito, como ves aquí, carbono unido mediante un doble enlace a oxígeno y luego mediante un enlace sencillo a otro oxígeno cargado negativamente. Lo puedes encontrar escrito así o en lugar de con la carga negativa con un hidrógeno unido. De modo que lo leeríamos como COOH. Ese es el grupo carboxilo y las moléculas que tienen grupo carboxilo se llaman ácidos carboxílicos o ácidos orgánicos. Bien, siguiente. Imagínate este mismo grupo. Claro, este grupo, tal y como os lo muestro aquí, está en el extremo de una molécula. Sin embargo, si se encuentra en la zona interna de una molécula, que en realidad químicamente lo que ocurre es que une una molécula con otra, esta cadena hidrocarbonada R1 con esta R2. Bueno, pues cuando ese grupo COO está en una zona interna, aquí sí reciben el mismo nombre, la molécula y el grupo éster, y lo que se forma es un éster. Aquí sin problemas.
pero en los demás no me vayas a confundir grupo funcional con el nombre de la molécula. Bueno, y ahora cambiamos de tercio bastante, porque ahora lo que tenemos es un grupo funcional que lo que lleva es nitrógeno. N y en este caso dos hidrógenos. Este es el grupo amino. El grupo se llama amino. La molécula que tiene el grupo amino se llama amina en femenino. ¿De acuerdo? Puede haber aminas que no se encuentren en el extremo de la molécula, sino que se encuentren en una zona interna. Posiblemente lo has estudiado y si no lo estudiarás este año en la asignatura de química. Pero nosotros no vamos a entrar a clasificar las aminas. Por último, si un ácido carboxílico, o sea, un grupo carboxilo, reacciona con una amina, o sea, un grupo amino, se forma, pues, este grupo que tiene un carbono unido a un doble enlace de oxígeno, como el carboxilo, y un nitrógeno unido a dos hidrógenos, como las aminas. Este grupo funcional se llama amido. Es importantísimo. Es importantísimo en biología porque vas a ver que hay unas moléculas, las proteínas, que justamente se caracterizan por tener este grupo. Bien, el grupo se llama amido, pero las moléculas se llaman amidas en femenino, igual que en el caso anterior. Bien, como os decía en la presentación, en este tema solo vamos a estudiar las biomoléculas inorgánicas. Realmente os voy a citar ahora las más importantes, pero nos vamos a detener a estudiar en esta sesión solo el agua. En otra sesión hablaremos de las sales minerales. Bueno, pues hay 4 biomoléculas o 4 tipos de biomoléculas orgánicas importantes. Las dos que tenéis en la imagen. Esta de aquí, el dióxido de carbono, CO2, fíjate que tiene el átomo de carbono en el centro y 2 átomos de oxígeno en sus flancos, unidos mediante 2 enlaces covalentes, un enlace covalente doble. Eso quiere decir que están compartiendo 2 pares de electrones. Cada enlace covalente representa un par de electrones compartido. Y esta otra, que parece la cabeza de Mickey pero boca abajo, es la molécula de agua. Un átomo de oxígeno unido mediante un enlace covalente sencillo a 2 átomos de hidrógeno. Fijaos que aquí solo se comparten, cada átomo de hidrógeno comparte un solo par de electrones, de modo que la unión entre cada hidrógeno con el oxígeno es un enlace covalente sencillo. Bien, además de estas dos biomoléculas inorgánicas, está el oxígeno, la molécula de oxígeno, que está constituida, como sabes, por dos átomos de oxígeno unidos entre sí mediante un enlace doble covalente. Y por último están las sales minerales, que ¿qué tipo de enlace tienen? ¿Lo tendrán simple, doble, quizá triple? Espero que no hayas picado. Son sales, de modo que no tienen enlaces covalentes, lo que tienen son enlaces iónicos. Pero de esto hablaremos en otro momento. Vamos a estudiar a continuación la molécula del agua. Puede parecerte a lo mejor increíble que vayamos a dedicar tiempo a estudiar cómo es una molécula que tan solo tiene 3 átomos, pero vas a ver que es realmente importante entender cómo están colocados sus componentes. Antes que nada, vamos a prestar un poco de atención a dónde se encuentra el agua en los seres vivos. Ya has estudiado en cursos anteriores que la molécula más abundante en cualquier ser vivo es el agua. Por redondear, 2/3 partes de los seres vivos son agua. Bien, el agua se encuentra fundamentalmente dentro de las células. Como puedes ver, el 40% es agua intracelular, dentro de la célula. Seguramente el siguiente grupo en el que pensarías sería el agua que se encuentra circulando, por ejemplo, a través de la sangre o de la linfa, pero
Eso es solo el 8%. Es decir, es la tercera masa de agua que podríamos distinguir, porque hay otra que pasa muy desapercibida, que podemos llamar agua intersticial, que representa un 15% del agua en los seres vivos y que es la que se encuentra bañando los tejidos. Como ves, es una parte muy importante. Bueno, centrémonos ya en la molécula. Sabemos ya algunas cosas, hemos comentado algunas cosas. Os he dicho antes que la molécula de agua se parece a la cabeza de Mickey, ¿no? Con las orejas. Aquí tenéis la estructura del agua y podéis ver cómo los dos enlaces covalentes que unen el hidrógeno con el oxígeno forman un ángulo de 104,5 grados. Es decir, un poquito más que un ángulo recto, ¿no? Un detalle importantísimo. Las barras grises, estas barras grises que ves aquí, que representan los enlaces covalentes, realmente es una forma de representarlo. El enlace covalente o esa región del espacio realmente correspondería a los orbitales tanto del átomo de hidrógeno como del átomo de oxígeno que se solapan y técnicamente se definen como la región del espacio en donde la probabilidad de encontrar los electrones es máxima. Bueno, realmente nos vale con esta analogía de la barra para que tú te aclares que es la unión entre el oxígeno y el hidrógeno. Pero tienes que tener en cuenta una segunda cuestión, de la que ya hemos hablado además. El oxígeno es un átomo bastante electronegativo. Desde luego mucho más electronegativo que el hidrógeno. ¿Qué ocurre? Pues que los electrones en esa barra que representa el enlace covalente se quedan más cerca del oxígeno que del hidrógeno. En consecuencia, aparece una ligerísima carga negativa en el átomo de oxígeno y una ligerísima carga positiva en el átomo de hidrógeno. A estas cargas, o a estas cargas parciales realmente, se les llama densidad de carga. Y en cada enlace covalente aparecen dos, en este caso, una positiva y otra negativa. Eso nos lleva a que en total el átomo de oxígeno tiene dos densidades de carga negativa y el de hidrógeno una densidad de carga positiva cada uno. En resumen, pues eléctricamente la molécula de agua es dipolar, tiene dos polos, tiene un polo positivo y un polo negativo. Y esto va a condicionar enormemente las propiedades del agua, porque va a formar puentes de hidrógeno. Aquí los tenéis, ya los conocéis, os los he enseñado en la sesión anterior. Las densidades de carga positivas de los átomos de hidrógeno atraen a las densidades de carga negativas de los átomos de oxígeno, manteniendo unidas las moléculas de agua entre sí. Y ahora te hago otra pregunta. ¿Cuántos puentes de hidrógeno como máximo puede formar una sola molécula de agua? A ver, piénsalo un poco. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A ver, responde. Pues sí, tienen que ser como mucho 4. 2 por cada densidad de carga negativa del oxígeno y 1, otro, o sea, 2 más por las densidades de carga positivas de los átomos de hidrógeno. De modo que fijaos, aquí tenéis una imagen de cómo sería la estructura de hielo, el estado de máxima ordenación del agua, en el que se encuentra en estado sólido. En este caso, las moléculas de agua están unidas entre sí mediante 3 o 4 puentes de hidrógeno. Sin embargo, si calentamos el hielo y rompemos parte de esos puentes de hidrógeno, de modo que queden 1 o 2 por molécula de agua, entonces el agua ya no está sólida, sino líquida. Y si lo calentamos más y rompemos todos los puentes de hidrógeno, no queda ninguno, entonces el agua pasa al estado gaseoso, al estado de vapor de agua. Interesante, ¿no? Bueno, y con esto terminamos la segunda sesión de este curso de biología, en donde espero que te resulte mucho más sencillo
a probar la asignatura. Os dejo unos instantes con este relajante vídeo de GPS Málaga, en donde podéis ver a la protagonista de esta sesión, el agua, y un lugar realmente impresionante y espectacular, tremendamente llamativo, especialmente en medio de una zona tan árida como es el sureste de la península ibérica. Hasta la siguiente sesión. Chao.